mayoría de fisiatras y centros de rehabilitación tienen el conocimiento clínico para ofrecer procedimientos de alto valor, pero operan con un sistema de adquisición de pacientes que los mantiene ocupados. Pero ese sistema maximiza ocupación, tu tiempo, pero no facturación, lo que podrías estar ganando. Y este documento te va a presentar el Revenue Operating System, una arquitectura de 5 pasos con la que especialistas en medicina física y rehabilitación y centros de rehabilitación logran duplicar su facturación sin aumentar horas de trabajo ni depender de descuentos o referidos impredecibles. No sé si lo has notado, pero tu consultorio probablemente está lleno. El problema no es ese. El problema es que está lleno de consultas de 30,000 pesos de muy bajo valor cuando tienes las manos entrenadas para hacer procedimientos por encima de los $500. Probablemente tienes ya el equipo, tienes ya el conocimiento, ya tienes la formación y el diploma de medicina física y rehabilitación, ya tienes toda la infraestructura, pero el día termina y el número de la caja no refleja ni la mitad de lo que debería por tu conocimiento. Pero eso no es un problema de capacidad clínica, eso es un problema de sistema. Y seguramente si intentaste algo ya, intentaste contratar a alguien para manejar tus redes sociales, para que te creara contenido, o trabajaste con una agencia de marketing o dependes de referidos que a veces llegan y que a veces no. Y el resultado siempre ha sido el mismo. Te llenan el consultorio, pero de pacientes que pagan poco. Te ocupas, pero no ganas lo que deberías ganar. Y sigues viendo esto porque sabes que es verdad. Tú no tienes un problema de pacientes. Tienes un sistema que atrae a las personas equivocadas y te mantiene esclavo de tu trabajo sin que eso refleje la capacidad clínica que tienes a nivel facturación. Pues mira, lo primero que te puedo decir es que acá hay una ecuación rota. El ingreso de tu consultorio, o sea, los ingresos de tu consultorio se pueden expresar literalmente de esta manera. La facturación es igual a Q multiplicado por P. Q es el número de pacientes que tienes y P es el precio promedio por transacción. ¿Sí? La mayoría de fisiatras optimiza Q más agenda y entonces estás ocupado de sol a sol y probablemente llegas a tu casa y también estás ocupado. Más pacientes, más rápido, más días de trabajo. Para eso es que estás optimizando actualmente. Pero la verdadera palanca, la verdadera solución es P, maximizar el precio promedio por transacción. De hecho, en estos días he estado trabajando con una fisiatra y aplicando este sistema, con una fisiatra acá en Colombia, y aplicando este sistema multiplicamos por 4 la cantidad promedio que se le cobraba a un paciente. Imagínate multiplicar por 4 lo que estás generando sin trabajar más horas. ¿Crees que valdría la pena? Tú dime. Pero el tema es que P, la cantidad que se le cobra al paciente en promedio por transacción, no sube por talento clínico. O sea, si tú vas a 3,800 congresos y si tú te formas de 3,800 maneras, el valor promedio que logras cobrarle a cada paciente no va a cambiar. No va a cambiar absolutamente nada y vas a seguir ocupado. Porque la forma en la que realmente sube es mediante un sistema. Esto es lo que se conoce como lifetime value, el valor que te paga en toda la vida del cliente una sola persona, ¿sí? En este caso, un paciente, que sería la sumatoria de cada precio promedio que le cobras dependiendo de los servicios que tome, ¿sí? Porque tu negocio no depende de una sola visita, depende de múltiples transacciones, muchas veces a lo largo del tiempo. Y las agencias de marketing no entienden eso. Ellos solamente de pronto saben hacer un par de videitos, un par de imágenes, le dan lanzar anuncio y ya, porque no entienden de arquitectura de negocio y menos de arquitectura de negocio médico, ¿sí? Porque además ellos solamente optimizan la primera cita. El marketing tradicional no funciona y las agencias de marketing lo saben porque lo único que saben hacer es que tu teléfono suene, ¿bien? Pero no saben cómo hacer que te paguen más. Y hay una diferencia entre el conocimiento de marketing general
y un conocimiento justamente de lo que te decía antes, de la dinámica del médico especialista, la dinámica de un centro de rehabilitación. Una agencia puede llenar tu agenda de personas que quieren fisioterapia básica. Tú necesitas atraer a personas que quieren ondas de choque, que quieren infiltrar de pronto una rodilla, ¿sí? Esos son perfiles completamente diferentes. Y el proceso para atraer ese tipo de clientes que paga esos procedimientos es muy diferente. Y aquí es donde, sin contexto específico, la mayoría se equivoca. Porque lanzar una campaña simplemente de gente interesada en fisioterapia en Bogotá no atrae al paciente que está listo para invertir $800 en su recuperación. Ese paciente necesita un camino diferente, pero desde la primera vez que te ve en redes sociales. Ese es el primer reto que tienes. El segundo problema es el tema de los referidos. Los referidos son ingresos pasados disfrazados de estrategia en general, ¿sí? Son la señal de que hiciste un buen trabajo antes, porque claro, eres bueno. Y si no eres bueno, a mí no me interesa trabajar contigo. Pero no son una estrategia de crecimiento predecible para el futuro. Porque un mes te llegan de pronto 5 pacientes referidos, pero el siguiente mes ninguno. Yo he trabajado con una fisiatra que es la mejor en un departamento de Colombia, más de 25 años de experiencia, pero aún así hay meses que no le llega ni un paciente referido, probablemente, que le pague una cantidad considerable, porque los referidos no son estrategia. Bien, un mes te llegan 5 pacientes, al otro ninguno, al otro de pronto uno, y mientras tanto, tu agenda tiene huecos que representan procedimientos no realizados, ingresos no capturados y tiempo perdido. Y si la tienes llena, si tienes la agenda llena, igual la gente no te paga tanto. Eso no es un negocio. Realmente eso es dependencia disfrazada de reputación. Pero te voy a explicar el sistema, que es el Revenue Operating System. A mí no me interesa entrenar a médicos en ventas. Yo diseño el sistema que hace que los pacientes correctos lleguen solos, entiendan tu valor y paguen tus procedimientos premium sin que tengas que convencer a nadie, creando una arquitectura adecuada. Justamente este sistema tiene dos objetivos simultáneos: que lleguen más pacientes para aumentar el volumen de personas que llegan a tu consultorio, pero también que cada paciente te pague más para elevar el ticket promedio de cada uno. Y eso se hace en 5 pasos. Atraemos a las personas, nutrimos a las personas que podemos, justamente a las que podemos venderles después. Luego, convertimos a estas personas, la conversión se da ya cuando la persona hace un pago. Luego, cuando la persona hace un pago, le ofrecemos múltiples cosas en un orden particular para que paguen más. Y eso nos lleva a maximizar el lifetime value. ¿Cuánto te paga en total cada persona? ¿Sí? Hablemos primero de la atracción, porque no todo el que busca fisiatra en Instagram es tu paciente ideal. El sistema empieza por definir con precisión quién es el perfil de alto valor para tu especialidad y tu mercado específico. Y a partir de ahí construir contenido e infraestructura de adquisición que habla directamente de ese perfil. Porque la lógica es esta. En tu consultorio, esto podría verse diferente dependiendo de si estás en Bogotá, Medellín o en México o en España. El paciente de alto valor tiene matrices distintos dependiendo de tu contexto y la implementación depende de tu mercado, pero el patrón es el mismo. El segundo punto es la nutrición. Ya cómo convertir una persona de seguidora a paciente informado. El paciente que llega ya educado compra diferente. El tipo no negocia, no pide rebaja, no pregunta ¿y eso para qué sirve? Llega sabiendo que quiere el procedimiento, entiende el precio y lo único que necesita es confiar en que tú eres la persona indicada. Pero esa confianza no se construye en la primera consulta, se construye antes con contenido que demuestra tu criterio clínico, tu proceso, tus resultados. Porque la diferencia entre un médico que cobra $50 por consulta o menos en Colombia, realmente la consulta se puede pagar incluso peor y tú estás aceptando eso. Pero la diferencia entre eso y cobrar bastante por un procedimiento no es el conocimiento clínico, ya te lo había dicho. Es la percepción de valor que se construyó antes de que el paciente entrara por la puerta.
Lo tercero es la conversión. La mayoría de médicos tiene seguidores, pero no tiene un sistema que convierta esos seguidores en citas confirmadas, que paguen. Hay una brecha entre me interesó esto o esta persona me puede de pronto solucionar el problema y agendar una consulta. Esa brecha se cierra con un proceso de conversión definido, con mensajes específicos, con preguntas de calificación específicas, con mecanismos de agendamiento que funcionan sin depender de que el médico esté disponible para responder cada mensaje personalmente, porque tú no tienes el tiempo para eso. Y eso aplicado mal empeora el problema. Un proceso de conversión genérico que no entiende la sensibilidad del paciente médico genera fricción. No citas, y eso es lo que las agencias de marketing no entienden. Bien, el paciente que llega por una consulta de valoración justamente tiene el potencial de convertirse en un paciente incluso de $2,000 si existe una escalera de valor bien diseñada. La escalera define los procedimientos en orden de complejidad y precio y establece los puntos de transición donde se introduce la opción de mayor valor de forma natural, pero sin presión, sin venta agresiva y sin descuentos. Y a partir de ahí maximizamos el lifetime value, la cantidad que el paciente paga en total. El lifetime value de un paciente de fisiatría y de rehabilitación puede ser muy alto. Un paciente con una condición crónica no es una sola transacción, es una relación clínica que puede extenderse por años, pero necesitas saber gestionarla para que la persona te compre, ¿sí? Y en cada punto de esa relación hay oportunidades de ofrecer procedimientos de mayor valor. Este sistema, lo que yo hago con mis clientes, captura esas oportunidades de forma sistemática y no accidental. Este es mi proceso. El Revenue Operating System se implementa en 4 fases. El primero es que hacemos un onboarding en donde yo analizo tu negocio, te propongo realizar una oferta específica, creamos anuncios y estructuramos contenido. Luego, en la fase 2 lanzamos, ponemos en marcha todo el sistema de adquisición, desde que entra una persona interesada hasta que ya se convierte en paciente. Y justamente los primeros flujos de nutrición, ahí trabajamos la fase 3 también de transición a cita, para poder activar el proceso de, oiga, me interesa, vi de pronto la publicidad de la persona, del fisiatra en Instagram, pero no soy paciente todavía. Nosotros te ayudamos a que esa persona salte de te conozco a te compro, ¿sí? Y lo calificamos para que eso ocurra. Y la fase número 4 ya sería la fase de maximización, en donde vamos a implementar lo que te mencionaba antes de la escalera de valor y optimizamos el lifetime value para que el paciente te pague más. El programa, el acompañamiento dura 3 meses, ¿sí? E incluye sesiones uno a uno directamente conmigo semana a semana, soporte vía chat los 7 días de la semana y una parte pregrabada para que tu equipo pueda operar el sistema sin ti si es que lo necesitas. ¿Listo? Y vamos a trabajar acá sin que tengas que darle más descuentos a tus pacientes, sin promociones y sin contenido que no tenga propósito. No te va a poner a bailar en Instagram, créeme. Pero una cosa es entender la teoría y otra es ver en la práctica dónde exactamente se rompe el sistema en tu consultorio específico, en tu centro de rehabilitación específico. Pero eso solamente se puede ver con los ojos dentro o con mis ojos dentro de tu operación. Así que si tienes un consultorio de fisiatría o un centro de rehabilitación, sabes hacer procedimientos de alto valor y tu facturación no refleja eso, este sistema es para ti. Así que si eso es lo que te interesa y te gustaría que exploráramos en una reunión, ¿cómo puedo ayudarte exactamente? Acá abajo, en el link que está en la descripción, puedes agendar. Bien, y nos vemos en la llamada.